Si las tuviera, así que te daré $200 y cerramos. 150, 175. 100. Estamos grabando. Bueno, estaba mirando el precio de la historia, no le nada importa. Bienvenidos a un nuevo video del canal, te lo digo en código. Hoy vamos a ver, nada más y nada menos, el C5, que es parte del prep de Henry. Vamos a hacerlo de una, de esquina a esquina, los 36 ejercicios. Y voy a ir explicando, no solamente poniendo lo que va en cada uno, sino explicando el porqué y algunos datos de color para que los alimente y sepan por qué las cosas están pasando y qué puede mejorar, ¿sí? Bueno, primero que nada me gustaría que ustedes tengan en claro una cosa. Cuando nosotros terminamos de escribir alguno de los ejercicios y queremos testearlo, ellos te dicen en su README que ustedes pueden correr npm run test y el nombre del archivo. Ojo, es run test, o sea, los tests que están acá. Este es el nombre del archivo que ustedes van a estar, o sea, arriba mío, estar por acá, ahí. Este es el nombre del archivo que ustedes van a estar buscando, no el nombre de donde ustedes están escribiendo la función, ¿sí? Eso es importantísimo, porque puede pasar que no sepan eso y después se encuentran con algún problemita. Si yo ejecuto el del 1, npm run yes m5t1 nos va a dar fail porque todavía no hicimos nada, así que vamos a empezar a trabajar con él. Bueno, tenemos entonces acá nuestro primer ejercicio que nos dice: crea una variable de tipo string, reemplaza el valor de null por el correspondiente. Acá se está exportando este nuevo string. Esta exportación es para que el test lo pueda capturar. Este archivo deja para que externos archivos puedan mirar dentro de sí mismo, gracias a este module exports, este nuevo string. Ahora, nuevo string es una constante que tiene el valor momentáneamente de null y a nosotros nos están diciendo que lo cambiemos por un string. Un string es un texto, entonces vamos a darle simplemente un texto. Irónicamente podría ser texto null, pero porque no quiere decir null para el código, no tendríamos problema en escribir lo que querramos acá. Voy a poner un hola mundo, nada más que eso. Y ya con esto debería correr bien el test y debería pasar el ejercicio número 1. Ya más adelante van a ver el module export, ¿sí? Cómo es esto de poder sacar cosas de un archivo y llevarlo para otro. Bueno, vamos al ejercicio número 2. Este ya vimos que pasó, ejecutamos y pasó perfectamente. Vamos al número 2 y nos dice: crea una variable de tipo number, reemplaza el valor de null por el correspondiente. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. En vez de ser null, ahora nos dicen que tenemos que poner algún number. Entonces pongamos algún number. Vamos a poner acá un 4. Acá en la ejecución del test cambiamos este 1 porque ya no es más el test del 1, sino del 2. Y ejecutamos. Perfecto. Paso. Les dejo otro dato importante. Si cuando ustedes lo corrieron no pasó y acá en la pestaña están viendo un puntito blanco, lo que está pasando es que no está guardado el archivo y por eso no se están viendo los cambios. Yo les recomiendo, van a File, van a Autosave acá y lo dejan marcado con el tildecito ahí, ¿sí? Así no se tienen que andar acordando de hacer guardar todo el tiempo cada vez que hacen un cambio, eso lo hace de manera automática. Seguimos con el ejercicio número 3. Acá nos dicen: crea una variable de tipo boolean. Tipo boolean, esto sigue la misma mecánica. Nos muestran que tenemos que rellenar una constante y esta constante es lo que se va a exportar para que el test, el archivo del test, pueda evaluar si nosotros hicimos bien el trabajo. Acá entonces el boolean puede ser dos cosas. Boolean puede ser o true o false. Yo voy a apostar por un false. Es un valor muy utilizado. Ya van a ver, de a poquito vamos a ir entrando a ejemplos donde vamos a ver que se utiliza mucho. Paso el test, así que el número 3 ya está. Vamos al número 4. Resuelve el siguiente problema matemático. Reemplaza el valor de null por el correspondiente. Parece matemática de primaria. Tenemos una situación acá. Lo que va a estar evaluando, esto se los cuento anecdóticamente, podría decirles el número y nada más, pero lo que se va a estar evaluando en nueva resta es una veracidad. Es si es true o si es false. O sea, el test va a estar leyendo esta constante que nosotros le generamos un valor y va a estar viendo si lo que generamos fue un true o un false. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos generando del lado derecho de este igual es una comparación. Nosotros estamos haciendo una comparación de valores. Esto no es un igual como en la matemática que dice 10 menos algo es 3 y nada más. Sino que este igual acá representa que todo esto es una afirmación. Entonces, si yo acá pongo 10 menos, por ejemplo, 7 es 3, va a dar todo bien. ¿Por qué me va a dar 3? Pero si yo, o sea, que la afirmación
de decir que 10 menos 7 es lo mismo que decir 3 es una afirmación true. Ese true va a quedar guardado en nueva resta y eso es lo que el test va a estar evaluando si nosotros hicimos bien. Si nosotros ponemos cualquier otro valor, como un 5, 10 menos 5, este conjuntito estaría representando un 5. Y 5 no es estrictamente igual a 3. Entonces, esta afirmación, esto como dijéramos 10 menos 5 es lo mismo que decir 3. JavaScript evalúa nuestra afirmación y dice, no, estás diciendo pavadas, eso es falso. Entonces, al ser falso, ese falso se guarda en nueva resta queda expuesto a cualquier archivo con este módulo exports y desde el test del archivo que nosotros ejecutamos para chequear, va a estar revisando si dio verdadero o falso. Ellos van a estar chequeando si dio verdadero. Si dio verdadero va a estar todo en true. Entonces yo voy a dejar 10 menos 7, que es lo mismo que decir 3, y voy a ejecutar el test para correr. Soy el 4, ejecutamos, paso, perfecto. Vamos al test número 5. Yo les voy a ir tirando datos así, no solamente decirles el valor y listo, sino tirarles alguna información interesante. Miren, solo para que vean, de acá del número 4, como esto está evaluando una veracidad, yo me imagino que si yo acá pongo true y ejecuto nuevamente, el test debería pasar. Pasó, porque es exactamente eso lo que está esperando que se quede guardado en la constante nueva resta. Eso es hardcodeo igual, chicos, no lo hagan. Esto es para demostrar el punto de qué es lo que están evaluando del otro lado, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar así, ya no podemos más pensar solo en la pavadita que nos están pidiendo cambiar, sino que tenemos que pensar en el general de cuál es la mecánica del todo. Vamos al ejercicio número 5. Resuelve el siguiente problema matemático. Reemplaza el valor de null por el correspondiente. Una mecánica similar. 10 por cuánto es estrictamente igual a 40. Y esto nosotros nos imaginamos que es 10 por 4. Vamos a ejecutar para cerciorarnos. Perfecto, pasó perfectamente nuestro test. Tenemos que 10 por 4 está representando del lado izquierdo de esta comparación. Esto es como una comparación de igualdad. Esto se va a resolver primero para tener un valor numérico final y me va a hacer la comparación con el de la derecha y me va a decir si es true o false lo que yo estoy diciendo que está pasando acá. Si yo digo que 10 por 4 es lo mismo que decir 40, bueno, esta igualdad confirmada por JavaScript se guarda como true en nueva multiplicación. Y nos pasó el test. Vamos con el 6. Resuelve el siguiente problema matemático, reemplaza el valor de null por el correspondiente. Me dice, ojo acá hay trampita. Chicos, este símbolo que tienen acá es módulo, no es división. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros sacamos el módulo, es que nosotros estamos viendo si tiene resto. Estamos evaluando el resto de la división. Acá tenemos que 21 dividido 5 me va a dar 4 resto 1. ¿Sí? Nosotros tenemos un resto. Resto 0 es cuando nos das justito. 20 dividido 5, el resto me da 0, el resultado me da 4. Perfecto. Entonces nosotros lo que estamos evaluando acá es si nos da, cuando hacemos módulo y estamos evaluando este resto, es si es 0 o si es 1. Acá el resto que nos da es un 1. Entonces voy a ejecutar. Vamos a cambiar de vuelta acá el número del test. Y corrió perfecto. Vamos con el número 7 entonces. ¿Qué tenemos por acá? Es tipo dato y recibe un valor. Acá ya se está poniendo interesante la cosa. La función recibe un argumento llamado valor, retorna el tipo de dato de este valor. Por ejemplo, string, number, boolean, object. Y les voy a tirar un datazo de vital importancia que ahí no nos está apareciendo el array. Tranquilos, no pasa nada, está bien igual. Es a propósito. Vamos a chequear. Tenemos una herramienta acá para utilizar para ejecutar esto. Primero nos dicen, retorna el tipo de dato que es el valor que recibe la función para poder trabajar. ¿Cómo es esto que la función recibe un valor? Porque no quiero dar cosas por sentado. Nosotros tenemos la estructura de esta función y tenemos el argumento acá de la misma. Pueden ser varios, pero en este caso está recibiendo solamente un valor como argumento. Esto es como lo que necesita, lo que nosotros sabemos que necesita una función para hacer su trabajo. Imaginemos una suma que para que sume alguna cosa necesita recibir los valores a ser sumados. Bueno, nosotros en ese caso los podríamos mandar como argumento. En este caso, lo que tenemos acá es que el test, ¿sí?, que está capturando, que está teniendo acceso a esta función,
está ejecutándola, pero la está ejecutando mandándole algún valor, que del lado del test en algún punto está escrito, es tipo dato, ejecutado, y adentro le están poniendo, por ejemplo, soy un string. Están poniendo cualquier string, un hola tranquilamente, una S, un sí, o cualquier otro tipo de dato. Ellos lo están ejecutando de esta forma. Entonces, cuando está saliendo este valor a ejecutar esta función, llega por el argumento. Entonces, la palabra valor acá va a ser representativa de lo que le mandaron desde la ejecución dentro de nuestra área de código. Este texto sí va a ser accesible dentro de esta área de código siempre que nosotros mencionemos valor. Y otro detalle que no está de más decirlo, está muy bueno saber que la palabra que está escrita acá, valor, es una palabra que nosotros le damos, que tiene que tener sentido, pero que no es una palabra que tiene que ser sí o sí esa. Nosotros tranquilamente podríamos poner X. X va a estar representando a este mismo string. Dentro del código voy a tener que tener en cuenta que X es ese valor que me está llegando. No les recomiendo que pongan cualquier cosa como una X, pero sepan que no es estrictamente necesario que la palabra que llegue arriba sea valor. Datos que después de un tiempo de programación parecen pavadas, pero al principio no lo son. Está bueno tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo podemos saber el tipo de valor. Y tenemos el type of valor que nos da el resultado de lo que es. Yo pongo acá return. Entonces, nosotros tenemos el type of valor. El type of me va a decir qué tipo de valor es ese valor que me está llegando. Y esa resolución va a ser lo que va a ser retornado. Si nosotros ejecutamos el test, vamos a cambiarle el numerito acá abajo, nos dice que pasó. Ahora, fíjense qué interesante lo que estamos viendo acá. Y esto quiero que lo vean conmigo. Me dice que 1 debe retornar number, hello debe retornar string, true debe retornar boolean, objeto debe retornar objeto y array debe retornar objeto. Hay otra forma, que es array isArray, array con mayúscula, punto isArray, que es el encargado de encontrar específicamente un array. El typeof nos va a confundir tanto el objeto y el array porque el array por detrás es un objeto. A su tiempo van a ver que eso, a pesar que parece que estoy diciendo pavadas, va a tener más sentido porque es toda una estructura como encadenada de nodos, el array, pero es un objeto, ¿sí? A su momento ya va a llegar esa información. Por el momento, ya lo van a ver en listas enlazadas seguramente. Pero por el momento está bueno que sepan que el typeof no sabe distinguir entre un objeto como nosotros lo vemos y un array. Con eso yo ya me quedo contento que ustedes ya tengan esa expertise de decir, che, mira, typeof, si querés diferenciar entre estos dos no te va a funcionar solo. Necesitamos otra herramienta que es el array.isArray. Dicho eso, seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Qué tenemos acá? La función recibe un argumento llamado número, verifica si este número es entero o no, retorna true si lo es, de lo contrario retorna false. Por ejemplo, 24 true menos 1202 es true, bien, 121.22 es falso y nos dice que pongamos nuestro código dentro de la función. Ok, nosotros tenemos acá una forma bastante fácil de obtener si es un valor íntegro o no, si no tiene decimales, si es un número sin decimales. Ponemos number is integer y le pasamos el número. Esto nos va a generar un verdadero o un falso. Y retornamos lo que nos dé. A ver, muchas veces van a ver en diferentes códigos que estas construcciones a veces no las hacen directamente en el return, sino que a veces hacen, por ejemplo, let resultado es igual a la construcción. Y después lo que se devuelve es el resultado. Esto es lo mismo, estamos guardando el resultado de una construcción lógica de pedido, mandamos a la acción a un método que se llama isInteger del objeto number, le mandamos el número que corresponde para chequear si es o no un entero o no. Bueno, entonces, esto nos genera, esta parte que está acá nos genera un true o un false. ¿Qué? Podemos pasarlo a una variable y después devolver esa variable o simplemente devolver el resultado que genera de manera directa, ¿sí? Esto para que vean que muchas veces van a verlo de una forma, de otra. A veces para entender un poquito del código está bueno ir haciendo paso a paso, pero en algún punto esto es perfectamente válido también, así que no se hagan problema. Vamos a chequear que esté todo bien, obvio. Ejecutamos. Paso el test perfectamente. Siguiendo con el ejercicio número 9, vamos a leer qué es lo que tenemos.
es nulo o indefinido. Le llega un valor por argumento y exporta la función. ¿Qué tenemos acá? La función recibe un argumento llamado valor. Si este valor es null o undefined, retorna true. De lo contrario, retorna false. Por ejemplo, null. Si nos llega null por valor, tenemos que devolver true. Si nos llega undefined, devolvemos también true. Pero si me llegan valores con contenido, es todo false. Entonces nosotros tenemos dos situaciones específicas que nos dan un resultado esperado. Entonces nosotros podemos utilizar una condición de if. Vamos a empezar a jugar acá un poquito. Podemos hacer if y podemos empezar a ver las evaluaciones. Por ejemplo, si valor es estrictamente igual a null o valor es estrictamente igual a undefined, vamos a hacer un pedazo de código de respuesta que diga return true. Lo que hicimos acá fue decir, en el caso de que si, y acá tenemos esta condición compuesta, valor es estrictamente igual a null, o puede pasar que no, pero tengo otra opción, o si valor es estrictamente igual a undefined, en cualquiera de esos dos casos, que estas afirmaciones sean verdaderas, cualquiera de las dos, va a entrar en este bloque de código donde va a devolver, donde va a finalizar la función diciendo es true y finaliza la función. ¿Por qué finaliza la función? Estas son cositas también que está buena ya ir afirmándolas desde ahora. En cuanto en el flujo de código de una función, si en algún momento el flujo de código se va para un pedacito del mismo, vamos a decir que entra en esta condición porque el valor es null o es undefined y efectivamente entra en esta área de código, en cuanto toca un return, esa función va a devolver un valor, que en este caso sería true, un booleano, y listo, se terminó la función, ya está, no hay más. Por más que tenga más cosas escritas abajo, ¿ok? Esto es buenísimo saberlo, ya tenerlo bien en cuenta. Ahora nosotros tenemos otra situación que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que, si no es ninguno de estos dos para el resto de las cosas, por ejemplo, un 22 o un texto me debería dar false. Entonces, si sabemos que es para el resto de las cosas, vamos a poner else y vamos a decirle return false. Nosotros acá conseguimos decirle que si esto o esto se cumple, que pase esto. O si no, para cualquier otro caso, que pase esto otro. Es literalmente lo que estamos diciéndolo. Repasémoslo. Si esto o esto se cumple, pasa esto. ¿Ok? Para todo lo demás, pasa esto. Vamos a ver si funciona. Una forma bastante más simplista de leerlo, pero aclara muchas dudas. Ejecutando el test 9, pasó. Yo les recomiendo que a medida que vayan haciendo esto, vayan viendo cuáles son los tests que hacen. No simplemente decir, mira, pasó, está todo en verde, vamos para adelante. Fíjense que prueba null debe retornar true, undefined debe retornar true, 0 debe retornar false, false debe retornar false, string, objeto, arreglo, todo lo demás debe retornar false. Hace un montón de pruebas para ver si nosotros hicimos bien el código. En este caso, de 10, así que vamos a pasar al 10. ¿Qué tenemos acá? Devolver string. La función recibe un argumento llamado string. Debe retornar dicho string. Por ejemplo, si le llega un texto, tiene que devolver el texto. Si llega hola mundo, soy Henry. Gente, aunque parezca una pavada, nosotros acá nos están diciendo que esta función lo que recibe, lo devuelve. Y si recibe string, retorna string. Parece más una trampa para dejarnos pensando esto, pero ahora lo vamos a analizar un poquito. Un 10 acá, ejecutar por las dudas. Siempre hay que ejecutar test por las dudas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nos dicen, vamos a leerlo despacito porque puede ser un poco confuso. La función recibe un argumento llamado string, que es el mismo que está acá. Debe retornar dicho string. Ya está. Debe retornar dicho string. Esto para mí lo hacen a propósito para que nos quedemos pensando a ver si hay alguna trampa o lo que sea, pero sepan que es tan simple como lo que está pasando acá. Lo chequeamos, pasó los tests, vamos al número 11. Son iguales. Tenemos x e y. Y nos dice, estamos recibiendo en esta función la x y la y. La función recibe dos argumentos llamados x e y. Retorna true si x e y son iguales, de lo contrario retorna false. Si estamos condicionando la respuesta. Si x es estrictamente igual a y, me gustaría que se reproduzca este bloquecito de código. ¿Y qué era lo que pasaba cuando x e y son iguales? Return true. Para todo lo demás, que sería el else, return false.
vamos a analizar por las dudas, a ver si hay alguna trampita, lo que sea, pero no. Nos dicen que si X es estrictamente igual a Y, como este 5 y 5, devolvamos true. Entonces, si lo que nosotros estamos afirmando adentro de estos paréntesis del if es una afirmación correcta, es eso lo que se está evaluando, ¿sí? Me gustaría que siempre lo tengan en cuenta esto. Si lo que se genera al resolverse lo que está en estos paréntesis es una veracidad, hacemos que entre en el bloque de código que le sigue, este que está acá. En el caso de que eso no pase, el else nos sirve para cualquier otro caso. Cuando es igual, retorna true. Cuando no lo es, retorna false. Vamos a ejecutar el test. Y el test pasó perfectamente. Vamos con el número 12. Tiene la misma longitud, string 1 y string 2. Recibe los dos argumentos, retorna true si los dos strings tienen la misma longitud. De lo contrario, retorna false. Bueno, acá entra una herramientita nueva, que es este tema de la longitud, ¿sí? Que es el punto len. Vamos a escribir acá. Otra vez vamos a hacer una comparación. Entonces, tenemos que nuestro resultado está condicionado. Esto está buenísimo verlo así. Fíjense lo siguiente, retorna true, ¿sí? Acá está escrito como al revés. Vamos a leerlo así. Si los dos strings tienen la misma longitud, retorna true. Si, if, los dos strings tienen la misma longitud. Hay una comparación de los strings, o sea, tenemos str1 y tenemos al str2. Una comparación de igualdad, pero esta igualdad no es de si son estrictamente iguales, pero sí si su longitud es igual. ¿Y cómo sabemos la longitud de cada uno? Poniéndole al lado .length. Y al str2 lo mismo, porque queremos ver la longitud del mismo. Ahora vamos a ver bien la longitud que es. Nosotros cuando hablamos de longitud, estamos hablando de la cantidad de elementos, en el caso de un string de dígitos, en el caso de un array de elementos que tiene por dentro. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo acá abajo, después lo borro. Si yo tengo un array que tiene números, ¿sí? La cantidad de números que tiene este array son 1, 2, 3, 4, 5. No son las posiciones, ojo con eso. Lo que quiere decir que la longitud de este array es 5. Entonces, me cuenta los elementos. Si yo tengo un string que es hola, nosotros vamos a tener que tiene 1, 2, 3, 4 elementos, 4 dígitos. Esa es la longitud de un string. Lo que nosotros estamos midiendo de ese string 1 y de ese string 2 son esa cantidad de dígitos que tiene por dentro. Si tiene un espacio por acá, eso también cuenta como un dígito. Ese espacio sería el dígito 2, no es solamente el que se ve. Comillas, este espacio también es un dígito. Entonces ahí nosotros estamos sacando la longitud del string. Lo que está queriendo hacer es hacer una comparación de longitudes. Por ejemplo, soy Henry y Henry soy, que es la misma cantidad de letras pero desordenadas, o sea, las palabras están desordenadas, son la misma cantidad de letras de cualquier forma. Entonces debería dar true. Y si no, si hay alguna diferencia, debería dar false. Dicho eso, para que no nos dé error lo sacamos esto que está acá, vamos a seguir nuestra lógica. Si los dos strings tienen la misma longitud, if string 1 longitud es estrictamente igual a string 2 longitud, y acá viene la solución de qué es lo que pasa cuando pasa eso. ¿Y qué nos dice? Retorna true. Entonces, return true. Ahora, para el resto, o sea, cuando no da bien, cuando no dan iguales, return false. Hay dos formas en realidad de acordarse, porque esto parece a propósito, pero len casi siempre lo escriben mal. Lo escriben con el final dado vuelta. El HT, el TH, muchas veces se equivocan con eso y la mejor manera de acordarse es gallina tiene huevos o gorila tiene hambre. Así se acuerdan cómo terminar. En serio, repítanselo que no se lo van a olvidar. Gallina tiene huevos o gorila tiene hambre. Entonces, con ese pequeño ganchito mental, ustedes van a poder acordarse bien cómo se escribe la palabra, porque he visto ejercicios que no agarraron, que no compilan, porque escriben mal esta palabra. Entonces, por favor, préstenle muchísima atención. Vamos a ejecutar el test para cerciorarnos de que lo que hicimos esté bien. Y tenemos efectivamente el ejercicio número 12 terminado y finiquitado. Vamos al 13. Menos que 90.
La función recibe un argumento llamado num, o sea, esta función va a trabajar con un número que nos están enviando. Retorna true si el argumento num es menor que 90. Vamos a leerlo otra vez medio como invertido. Vamos a empezar a leer desde acá, desde el si. Y leamos juntos. Si, if, el argumento num es menor que 90, algo tiene que pasar. Si el argumento num es menor que 90, retorna true. O sea, acá adentro, return true. De lo contrario, retorna false. Para todo lo demás, return false. Ahora que vinimos repitiendo un poquito la mecánica, va a quedar mucho más claro esta comparación y ver que en lo que nos están pidiendo ya nos están diciendo cómo escribir el código, ¿sí? Entonces, nosotros acá ya estamos haciendo una comparación que puede ser verdadera o no, que puede ser true o false. Recordemos, y lo repito otra vez, dentro de los paréntesis de un if, lo que nosotros estamos afirmando, ahí yo estoy afirmando número es menor que 90. Esto puede ser verdadero como puede ser falso dependiendo del número que reciba la función. Entonces, si como número que está recibiendo la función para funcionar es un 7, y yo estoy afirmando 7 es menor que 90. Yo no lo veo el número, pero yo estoy afirmando que 7 es menor que 90. Eso es una afirmación verdadera. Entonces, lo que está dentro de los paréntesis del if es una veracidad, por lo cual va a mostrarme este pedacito, va a ejecutar este pedacito de código, esta instrucción que es devolver true. Y se termina la función. En el caso de que el número que reciba la función sea un 91 o un 1350, algo por arriba de 90, es lo mismo que nosotros estemos diciendo 91 es menor que 90. JavaScript se ríe en nuestras caras y dice, no, lo que estás afirmando es totalmente falso, y cuando lo que estoy afirmando adentro de los paréntesis de un if es falso, este pedacito de código no se reproduce y se va a alguna otra posible condición. Si yo no tuviese nada acá, vamos a hacer de cuenta que esto no está acá, simplemente no entraría en este bloque de código y acá abajo debería tener más código para ver qué otra cosa hago con el número, pero es como si nada hubiese pasado porque evalúo una condición, la condición no se cumple, entonces el código que es resultante de este if no se ejecuta. Vamos a dejar como estaba, que necesitamos ese para todo lo demás, que es cuando es lo contrario, retorna false. Vamos a ejecutar el test para asegurarnos. Excelente, pasó sin ningún tipo de problema. Vamos ahora al ejercicio 14. Acá en el ejercicio 14 tenemos mayor que 50. Antes estábamos trabajando con 90 y menores que 90, ahora tenemos que trabajar con mayores que 50. Bueno, vamos a poner en la parte del código, vamos a reevaluar lo que nos están pidiendo. Siempre lean, por más que se parezcan, porque a veces hay trampitas, ¿sí? Retorna true si el argumento num es mayor que 50. Vamos a reordenar esto, así insisto que se ve más bonito. Si el argumento num es mayor que 50, vamos a empezar escribiéndolo así. If, si el argumento num es mayor, ahí está, este es mayor. Estamos diciendo que con este símbolo, donde está la apertura, está apuntando al mayor. Entonces estamos haciendo una comparación entre num y, que nos piden que comparemos, num es mayor que 50, casos donde esto sea una veracidad, quiero que devuelvas true, retorna true. Me imagino que para todo lo demás, de lo contrario, retorna false, entonces else, todo lo demás, return false. Se empieza a entender, a ver, el retorna false no quiere decir que solamente va a agarrar lo que es menor a 50. Va a agarrar si es también igual a 50, porque le estoy diciendo todo lo demás. Estoy siendo específico de que si es mayor, si es 50.01 es mayor y da true. Y de ahí para arriba da true. De el 50 mismo, o sea, si yo le digo 50, vamos a decir que nos llega a 50 como número, y lo estoy comparando acá y le estoy diciendo, hey, recuerden que esto es una afirmación que estamos dándole a JavaScript, y le estoy diciendo 50 es mayor que 50, y eso claramente es una mentira, es falso. Entonces, esa falsedad hace que este paréntesis diga que esta condición no se cumple, por lo cual este pedazo de código no va y se considera que se tiene que reproducir el para todo lo demás, que es este else que me retorna false. Si lo probamos, tenemos efectivamente el ejercicio cumplido. Vamos con el número 15. Número 15. Tenemos función es par y nos dan un número. La función recibe un argumento llamado num. Retorna true si el argumento num es par.
Vamos de vuelta con esto. Esto, por más que yo lo de vuelta, no hace falta que lo hagan ustedes, ¿sí? Si el argumento num es par, retorna true. Pueden haber algunas formas de hacerlo, pero vamos a hacer una manera sencilla. Si, como siempre, una condición es if, el argumento num es par, retorna true. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sacar si esto es par o no es par? Nosotros sabemos que cualquier número par, cuando lo dividimos por 2, nos debería dar un número entero, no debería dar resto. Por ejemplo, yo tengo un 10, que es par. Lo divido por 2, me da 5 limpio, no me da resto. Tengo un 11. 11 no es par. Lo divido por 2 y me da resto. 1. ¿Recuerdan que vimos unos ejercicios atrás a nuestro querido módulo, que se parece a una división? Acá nos va a servir, pero nos viene como anillo al dedo. Le decimos, si número al dividirse por 2 me da resto 0, esto es una muy buena forma de chequear si nuestro número es o no es par. Lo que le estamos diciendo. Ejemplo, nos llega un 10 para jugar. Un 8, o sea, el 10 lo dije. Nos llega un 8. Este 8, al dividirse por 2, nos da un resto. Que puede ser 0 o puede ser otra cosa. En este caso, nos da 0, porque al dividirse por 2 nos da 4 limpio el resultado y no hay nada de resto, es un 0. Entonces lo que le estoy diciendo acá, esta afirmación es que el resto de num al dividirse por 2 es 0, entonces esto es estrictamente igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy afirmando. Pero depende de que num sea par para que toda esta condición sea una veracidad. Si a mí me llega, insisto, un 7, yo lo que le estoy diciendo es num al dividirse por 2 me da resto que 7 dividido por 2 me da 3 y el resto me da 1. Ese 1 me queda como resultado de esta construcción que está a la izquierda de los iguales. Entonces, 1 es igual a 0. No, es una mentira. JavaScript se ríe en nuestras caras nuevamente y nos dice esto es falso, así que este pedazo de código no se reproduciría. Volviendo al ejemplo positivo, tenemos el 8, al dividirse por 2 me da resto 0, 0 es estrictamente igual a 0, y eso es una veracidad, entra acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Retornar true. Y para todo lo demás, que son los que me van a dar resto, vamos a darle return false. Como el 15 que me están mostrando acá. Vamos a ejecutar nuestro test y vamos a ver efectivamente qué pasa. Bueno, ejercicio número 16. Y no paramos, ¿eh? Función es impar. La función recibe un argumento num. Retorna true si el argumento num es impar. Ojo con esto. Nosotros podemos hacerlo de dos formas. Está divertido esto. Capaz que algunas más. Entonces, de vuelta, vamos a hacer la construcción que hicimos antes. Vamos a decirle if argumento num es impar. Me pide que chequee si es impar. Voy a usar el módulo. Vamos a hacer esto. Vamos a usar el módulo. Vamos a seguir dividiendo por 2. Y vamos a decir que el resto sea 1, no 0. O sea, que tenga resto. Nosotros con esto lo que hacemos es el efecto contrario a lo que queríamos en el ejercicio anterior. Nosotros ahora, si nos llega un 7, al dividirlo por 2 me va a dar resto 1, y ese igual al 1 me va a dar una veracidad, porque 1 estrictamente igual a 1 es una afirmación verídica, es un true. Ese if se cumple y entraría en nuestro return true. Y para todo lo demás, hacemos el return false. Esto es lo mismo, pero al contrario. Nos llega el argumento, imaginemos que es un 8, lo que antes nos daba true, ahora no. Este 8, al dividirse por 2, me da un resto. O sea que cuando se soluciona este pedacito de código, ese resultado ahora es un 0. Ese 0 va a entrar en comparación con este 1. Y ahí es donde las cuentas no le van a dar a JavaScript. Nosotros le estamos pasando un número par, y al compararse con el 1, el resto
va a ser una falsedad, porque 0 no es igual a 1, y por lo cual los números pares ya no van a estar entrando en este return true, sino que esos números pares van a estar entrando en return false. Para el número impar, repasando, al 7 a ser dividido 7 por 2, supongamos que nos llegó un 7, nos va a dar de resto un 1, y ese 1 va a ser estrictamente igual a 1. Lo cual eso es una veracidad y nos va a estar entrando en este return true. Si nosotros ejecutamos, igual les quiero mostrar un ejemplito más. Excelente. Miren otra cosita que podemos hacer que está bastante interesante. Voy a poner el 0, estaba antes, pero voy a rodear todo esto de otro juego de paréntesis. O sea que lo estoy dejando casi igual como estaba antes. Y le estoy agregando a la izquierda de estos paréntesis este signo de admiración. Este signo de admiración es un not. Y a la izquierda de lo que nosotros lo pongamos va a negar el resultado booleano que tiene adentro lo que nosotros estamos generando. Si de todo esto que tenemos acá dentro de los paréntesis azules nos sale un true, este signo de admiración lo va a transformar a false. Si nos sale un false, lo va a transformar a true. O sea, que está negando lo siguiente. Es como decir not true, que not true sería como decir false, o not false, que no falso es como decir es true. Entonces, es como dar vuelta a las cosas. Nosotros tenemos la misma construcción que teníamos en el ejercicio pasado, que nos encontraba los valores, los restos para los valores pares, pero en este caso estamos dando vuelta al resultado. Vamos a ver, porque yo sé que es medio explosivo esto, pero está bueno para empezar a entrenar la mente. Nosotros tenemos el número que recibimos, supongamos que es un 8. Este 8, al dividirse por 2, no me genera resto, o sea, es un 0 lo que me genera de resto. Ese 0, nosotros estamos diciendo que es estrictamente igual a 0. Esta afirmación que estamos haciendo acá es verdadera. Cuando tenemos el not a la izquierda, es como decir not true. Y not true es false. Por lo cual va a saltearse todo esto, porque lo que se termina generando adentro de los paréntesis generales del if es un false, con un número par. Ahora veamos con el otro ejemplo. Tenemos un número impar. Tengo un número impar. Tenemos casi la misma estructura que en el ejercicio anterior. Al dividirse por 2, sigamos con el 7, nos genera un 1 de resto. Y yo adentro de estos paréntesis azules estoy diciendo que 1 es estrictamente igual a 0, lo cual es una mentira. Entonces JavaScript dice que eso es falso. Lo que queda dentro de los paréntesis azules es un false. Pero cuando le ponemos el signo de admiración a la izquierda, que es el not, es not false. Y not false es lo mismo que true. Los paréntesis del if están viendo ese true. Entonces, cuando es un 7, un impar, o cualquier otro impar, entra en return true. Esta es una segunda forma un poquito más simple también de llegar al mismo resultado. Si ejecutamos de vuelta el test de 16 con esta estructurita nueva, vamos a ver que efectivamente pasa. Yo quiero que con esto también vayan teniendo en cuenta que a medida que los ejercicios se van haciendo un poquito más complejos, nosotros vamos a ir llegando a diferentes formas de resolverlo de manera correcta, ¿sí? No es que una va a estar bien y la otra no. Hay varios caminos que son correctos para llegar al mismo resultado. Vamos al ejercicio número 17. Este ejercicio nos dice, es positivo, y nos manda un num como argumento. Bien, recibe el num de argumento, perfecto, el cual es un número entero. Retorna como resultado un string que indica si el número es positivo o negativo. Por ejemplo, si el número es positivo, es positivo. Si el número es negativo, es negativo. Si el número es 0, devuelve false. Bueno, hay varias formas de hacer esto. Vamos a ver una bastante sencilla para no confundir demasiado la mente. Vamos a entrar en nuestro área de código y vamos a empezar a preguntar. Vamos a empezar con el if. Sí, tenemos varios sí ahí, así que hay una condición. Hay varias condiciones puestas acá. Sí, paréntesis. Num es positivo. ¿Qué quiere decir es positivo? Mayor a 0. Tenemos la condición de mayor a 0, 0 y menor a 0, ¿sí? Que son los negativos. Entonces vamos a decir mayor que 0. Si número es mayor que 0 nos dijeron que devolvamos es positivo. Les recomiendo que cuando escriban los textos que les está pidiendo un test,
pero tengan absoluta certeza que lo están escribiendo de la misma forma. Si a ustedes se les escapa una I acá, por más de que la idea esté bien como lo plantearon, el test va a evaluar que el texto sea exactamente el mismo. Les puede llegar a dar error por estas pavaditas, ¿sí? Son bastante estrictos los tests. Ya abrazamos la primera condición de que si num es mayor a 0, entonces, si esa condición se da, recordemos, y voy a insistir 1.000.000 de veces porque esto es la base de todo, dentro de los paréntesis del if, yo estoy dando una afirmación, como si estuviera porfiado por eso. Yo estoy diciendo, número es mayor a 0. JavaScript lo evalúa. Y es JavaScript quien dice, mira, si lo que me estás diciendo es verdadero, ejecutamos el código que le sigue, pegadito. Si no, si es un false, si es una falsedad lo que me estás afirmando, vamos a saltearlo. Entonces nosotros tenemos esta condición de este if que nos dice si es mayor a 0, es positivo. Vamos a poner un else if. Y le decimos que num es estrictamente igual a 0. Y en este caso, nosotros queremos que devuelva false. ¿Ok? No se preocupen por el orden, que en este caso no hay ningún problema. Y por último, acá hay dos formas de hacerlo. O le ponemos un else que es para todo lo demás, o sea, tenemos números por arriba de 0, números que son 0 y todo lo demás son los que están abajo de 0. Podríamos poner un else y listo. Si ustedes quieren, podemos hacer otro else if donde especificamos que num sea menor que 0. Pero por una cuestión lógica, ya está implícito si fuera un else, porque es el restante de números que nos queda. Entonces, ¿de esta forma funciona? Sí. Pero teniendo en cuenta que nosotros ya sabemos que los números que nos quedan son todos menores a 0, ya acá directamente puedo hacer return es negativo. Casi pongo la E minúscula y me iba a romper todo, obviamente. Vamos a probar si funciona. Pasó perfectamente, retornó los valores que pedía. Entonces nuestro ejercicio 17 está completo. Bueno, estamos en el ejercicio 18 y tenemos la función esVocal. Acá se nos viene una. Tenemos la función recibe un argumento llamado letra, el cual es un string. Nos llega a la función una letra, puede ser cualquier letra. Retorna como resultado un string que indica si el argumento letra es una vocal. De lo contrario, retorna el string dato incorrecto. Entonces tenemos para las vocales devolver es vocal y para lo que no es vocal, dato incorrecto. A ver. Empecemos, hay una forma muy puntual con un par de herramientitas de hacerlo de una manera muy simple. Pero no nos vamos a meter ya con herramientas así más avanzadas. El primer ejemplo que podemos razonar, porque me gustaría acompañarlos en el pensamiento, es, bueno, ¿cómo hago? Son un montón de letras. O sea, que tengo que preguntar si la A, si la B, si la C, stop. Pensá bien, vocales son pocas, consonantes hay un montón. Ahora, si sabemos que las vocales son pocas, son una muy buena opción para así tenerlas en cuenta dentro de una situación de condición. Entonces, nosotros podríamos hacer alguna de esas condiciones compuestas. Recuerdan que nosotros podemos adentro de un if preguntar si algo es algo o otra cosa o otra cosa o otra cosa. Bueno, viene por ahí la mano. Vamos a empezar a encarar un poquito acá el código. Siempre estamos hablando de una condición y lo que estamos evaluando es la letra. La letra que nos llega, que puede ser vocal o no puede ser vocal, vamos a tratarla para todas las vocales en particular. Entonces, si letra es igual, y esto es un poco tedioso, pero en un principio es una solución, ¿sí? No es la mejor solución, pero tengámosla en cuenta. Si letra es igual a o letra es igual a E o letra es igual a I, se me fue la I mayúscula, o letra es igual, estrictamente igual, siempre estoy escribiendo acá, a o letra es igual, ¿puse un 0 en vez de una O? A U, creo que sí. Ahora me gusta más. Entonces yo acá estoy teniendo letra siendo igual a letra siendo igual a E, a I, a O o a U. O sea, tengo todas las posibilidades. En el caso de que sea cualquiera de estas posibilidades, yo tengo que responder return es vocal. Y puedo hacer que tranquilamente para todo lo demás, return
dato incorrecto. Pero pará, yo acá tengo que texto largo, o sea que si letra viene con más de un dígito, también tengo que devolver dato incorrecto. Entonces pregunta, ¿no debería hacer una evaluación del len de letra y ver cuántos dígitos tiene y demás? Bueno, en este caso no es necesario. Y te voy a explicar por qué. En esta condición de if que creamos, nos estamos asegurando de que letra sea específicamente este string, con un dígito, con este carácter, o con este carácter, o con este carácter, o con este carácter, o con este carácter, que son las vocales. Ahora, en cualquier caso, nos dice es vocal. Acá nos viene genial. Ahora, cuando yo le digo que para todo lo demás devuelva dato incorrecto, resulta que para las consonantes o para texto largo tenemos el mismo texto de devolución que es dato incorrecto. Por lo cual, imaginemos lo siguiente, imaginemos que nos llega una N. Bueno, la N, como bien dice, no va a entrar en esta condición porque no es ninguno de estos dígitos, entonces no va a entrar en este bloque de código. Se va a ir al else y va a decir dato incorrecto. Ahora, si viene un texto largo, por ejemplo, texto largo, cuando pase a la condición del if, va a hacer la misma evaluación. Texto largo es igual a A, no. Es igual a E, no. Es igual a I, no. A O tampoco y a U tampoco. Por ende, cualquiera de estas condiciones que tenemos acá son todas falsas. No tenemos ni siquiera una que nos rescate toda esta construcción para ser verdadera. Por lo cual no va a entrar en este bloque de código y se va a ir también al else, que es dato incorrecto. Si a nosotros nos decían, esto igual ya va más allá del ejercicio, ¿sí? Vamos a ejecutar primero para mostrarles que esto funciona. Perfecto. Si a nosotros nos decían que para texto largo tenemos que dar otra solución, a ver, esto ya es yéndonos por fuera de lo que es el ejercicio, pero es para que aprendan un poquito más. Si a nosotros nos decían que el dato es muy largo, supónganse, no es el mismo resultado de dato incorrecto, nosotros íbamos a tener que crear un if que corresponda para dar un return que diga dato es muy largo, algo específico para esa solución. Ahora porque para todo lo demás estaban compartiendo dato incorrecto, tanto ser una consonante como ser un texto de más de un dígito. Entonces, en este hipotético caso, insisto, no es para que esto no les va a pasar el test capaz, nosotros tendríamos que vamos a transformar este if en un else if, vamos a poner unas llavecitas por acá atrás, vamos a dar un enter y vamos a poner un if, una condición nueva. En este if vamos a preguntar letra.len, gallina tiene huevos o gorila tiene hambre. Letra.len es mayor que 1. Si letra.len fuese mayor que 1 quiere decir que el dato es muy largo. Entonces return dato es muy largo. En este hipotético caso donde yo tengo que para cada una de las situaciones, de las 3 situaciones, dar un return diferente, sí tengo que discriminar la situación en la cual la letra es mayor a 1. Entonces, esto hace que yo pueda devolver el dato es muy largo en esa específica situación. Ahora, el else if va a ver si la letra es alguna de las letras, o la A, o la E, o la I, o la O, o la U. Y si cualquiera de estas aclaraciones fuese verdadera, este else if se considera verdadero y el bloque de código consiguiente se reproduce, o sea, diría es vocal. Para todo lo demás, dato incorrecto, que nos va a agarrar las consonantes. ¿Ok? Igual esto, insisto, está solamente para darle un poquito más de color a lo que vamos viendo del código y para que vayan aprendiendo cositas nuevas. Lo voy a dejar como debería quedar, sin las modificaciones, sin el dato es muy largo, vamos a dejar dato incorrecto. Y estamos bien. Vamos a pasar a el ejercicio 19. Ejercicio 19. Suma x e y. La función recibe 2 argumentos llamados x e y. Creo que les di un ejemplo en algún ejercicio anterior hipotético. Y me dice que son números. Me dice que retorne el resultado de la suma de estos argumentos. Entonces, me dice que retorne
el resultado de la suma de estos argumentos. Entonces, x más y me darían efectivamente el resultado de su suma. Quiero insistir en una cosa, ¿cómo es que desde el test me están llamando esta función? Están escribiendo suma, ejecutando y mandándome números que ellos lo van a testear si se están sumando bien. Me pueden llegar a mandar un 5 y un 9, me pueden llegar a mandar cualquier cosa. Y eso internamente se va a resolver en el hipotético caso de que me manden un 5 y un 9 que me da 14. Su test va, además de mandarme ese 5 y un 9, va a evaluar si nuestra suma nos dio 14. Y ahí van a poder decir, che, mira, la verdad que sí, tu función está bien planteada, está bien escrita. Vamos a ejecutar el test. Y tenemos que pasó perfectamente. Vamos al ejercicio número 20. Resta. Es exactamente lo mismo que el anterior. Recibe dos argumentos, que son números, y retorna el resultado de la resta de estos argumentos. Entonces vamos a poner en el código return x menos y. Ejecutamos nuestro test y vemos que pasa perfecto. Estos están tranquilos en comparación a lo que veníamos viendo antes. Vamos a el 21. Multiplica x e y. Es exactamente lo mismo que venimos haciendo. Return x por y. Con el asterisco, ¿sí? La multiplicación. Ejecutamos el 21. Vamos testeando igual, por no es de que sea evidente. Vamos a ir pasándolos. Vamos al 22. Divide x e y. Nuevamente lo mismo. Acá les podría llegar a aclarar una cosita. Return x y el dividido es esta barra. La que está arriba del 8 del teclado numérico. Por y. Vamos a ejecutar. Test número 22. Recuerden que el otro que parece el división que nosotros vemos en la escuela es el módulo, es el que nos da el resto, no el resultado de la división. Excelente, entonces el 22, vamos al 23. Me dice obtén resto. Mira, justo que veníamos hablando del resto. Obtener el resto de x y y. Entonces, ahora sí, return x resto y módulo y. Ejecutamos 23 y nos dice que pasó sin ningún tipo de problema. Este x y, por ejemplo, si nos mandaron 10 dividido 2, nos daría un resto 0, supongamos. 21 dividido 5 nos daría resto 1. Y así sucesivamente. Es el resto lo que está solucionando, lo que está devolviendo. Ese es el número que nos devuelve. No nos está devolviendo el resultado de la división, ¿sí? Bueno, aclarado eso, vamos al ejercicio 24. Agregar símbolo de exclamación. Recibimos un string y necesitamos agregar un símbolo de exclamación al final y devolverlo. O sea, que nosotros recibimos algo parecido a esto y necesitamos que se transforme en algo parecido a esto. El texto puede variar, no necesariamente va a decir Hello World, ¿ok? Lo que nosotros podemos hacer acá es agarrar y hacer lo que se llama concatenación. Lo voy a hacer en dos pasos. Voy a crear una variable let texto concatenado es igual, y ojo acá, hay dos formas de hacerlo interesantes, str más signo de admiración. Nosotros podemos, entre comillas el signo de admiración porque estamos hablando de un texto. Nosotros podemos sumar cadenas de texto. En este caso, cuando las sumamos, las concatena, las une los dígitos que tenemos en una cadena de texto y a la que le estamos sumando los pone exactamente pegado y suma todo el texto. Entonces, str, lo que me llegue, que puede ser como Hello World, se va a pegar a este signo de admiración del lado derecho, al final del texto. Ahora, esto yo después puedo hacer return texto concatenado, ¿sí? O puedo directamente agarrar esto y ponerlo como el resultado. Esto hay varios ejemplos que les digo lo mismo, pero es para que se vayan acostumbrando, ¿ok? Existe otra forma de hacer concatenación y es bastante linda. Si nosotros ponemos estos dos backsticks que se llaman, que yo los tengo a la derecha de la P en el teclado, lo tengo configurado en español España, a la derecha de la P tocas una vez y no te aparece nada, y cuando pones espacio aparece el backstick. Entonces, con estos backsticks nosotros podemos poner lo que yo tenga como una variable
o tenga, por ejemplo, una representación, en este caso que es el STR, representaciones que STR, por más que se llame así, no es el texto realmente que viene, es una representación. Entonces todas las representaciones lógicas como eso, o puede ser una constante o una variable, dentro de estos BASTIX van rodeados con signo de plata y llaves de objeto. Entonces pongo acá el STR. Y por la derecha del mismo pongo el signo de admiración. ¿Parece raro? Sí, pero tiene una ventaja. Por ejemplo, si yo tuviera un texto bastante complicado, por ejemplo, algo así, coma, y después el STR, un espacio, y antes del signo de admiración otro espacio, yo puedo ir armando el texto como yo quiera. Si yo tuviese, por ejemplo, la palabra ejemplo por fuera, convengamos que tengo, no sé, let palabra es igual a ejemplo, ¿ok? Bueno, yo acá adentro podría traerlo diciendo también de vuelta, signo de plata, llave de objeto y poner palabra. Entonces, esta palabra, esta variable que está guardando a la palabra real, que es ejemplo, el string ejemplo, está representando acá dentro de esta construcción a ese string. Entonces, quedaría por espacio ejemplo, espacio, algo así, coma, espacio, y esto acá me representa lo que me llegue, espacio, signo de admiración, espacio. Esto como una construcción un poquito más loca para que ustedes entiendan el concepto de que pueden poner texto para atrás, para adelante, por todos lados, sin problemas, siempre que estén entre los BASTIX, y que lo que sean representaciones de variables o argumentos que les llega, van entre signo de plata y la llave de objeto. Dicho esto, voy a borrar lo que no va, para que vean que esto también pasa. Vamos a sacar esto, y vamos a ejecutar el test. Efectivamente pasó. Si lo veíamos de la otra forma, que era STR más texto signo de admiración, y ejecutamos de vuelta el test, vamos a ver que también funciona. Bueno, dicho eso, siempre le ponemos un poquito más de pimienta a los ejercicios. Vamos al ejercicio número 25. Combinar nombres, nombre y apellido. Seguimos jugando con strings. La función recibe dos argumentos, el nombre y el apellido. Nos piden que devolvamos el nombre y el apellido combinados en un mismo string, pero separados por un espacio. Entonces, yo acá dentro del código puedo hacer, como les dije, return. Podemos hacer nombre más espacio más apellido. Eso funcionaría perfectamente y lo podemos chequear. Vamos a ejecutar el test. Pasa perfectamente. Como también podríamos hacer la construcción de los BASTIX. Decir signo de plata, objeto, nombre. Ahí ponemos un espacio, signo de plata, objeto, apellido. Y esto también debería darnos un resultado positivo en los tests, porque está devolviendo lo mismo la función. Excelente. Vamos a continuar con el ejercicio 26, que tenemos obtener saludo. La función recibe un argumento llamado nombre, el cual es un string, es el que nos está llegando acá. Ejemplo, Martín, toma el string nombre y concatena otros string en la cadena para que tome la siguiente forma. Martín, hola Martín. O sea que nosotros estamos de vuelta haciendo una construcción de un texto nuevo. Vamos a poner return. Podemos poner, comillas, hola, espacio, más nombre, más signo de admiración. Si yo no estoy mal, esto ya debería ser suficiente porque empieza en hola, termina en el signo de admiración, tiene este espacio por acá, el nombre. Esto ya debería estar funcionando. Vamos a probarlo. Pasa perfectamente. O como les digo siempre, con el BASTIX hacemos primero el hola espacio. Ahora hacemos el signo de plata, objeto, y le ponemos nombre. Y por fuera le ponemos el, signo de admiración que corresponde. Ejecutamos de vuelta el test. Y pasa perfectamente. Vamos con el ejercicio número 27. Tenemos, la función recibe dos argumentos llamados alto y ancho, los cuales son números.
retornar el área de un rectángulo teniendo en cuenta su alto y su ancho. Solo para repasar, en un rectángulo, cuando nosotros multiplicamos la base por la altura, el ancho y el largo, nos queda el área de todo ese rectángulo o cuadrado o lo que nosotros querramos. En realidad funciona con esas dos formas geométricas. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros lo que deberíamos devolver es la multiplicación del alto por el ancho. Entonces, return alto por ancho. Vamos a probar. Ahora sí. Perfecto, debe retornar el área correcta del rectángulo. Funcionó perfecto. Vamos con el ejercicio 28. Retornar perímetro. La función recibe un argumento llamado lado, el cual es un número. Lado. Retornar el perímetro de un cuadrado. O sea, nos están dando un lado de un cuadrado. Lo que quiere decir que las cuatro caras, los cuatro lados de ese cuadrado son, por ser un cuadrado, exactamente iguales. Entonces, si nosotros ya tenemos un lado y nos piden el perímetro, imaginemos que tenemos un cuadrado de 2 centímetros por lado y ya tenemos la medida de un lado, que es 2 centímetros. Entonces, ¿qué les parece que tenemos que hacer para tener el perímetro entero? Repasando que el perímetro es la vuelta entera a la figura geométrica. Nosotros deberíamos agarrar ese lado y multiplicarlo por 4. Son las 4 caras de un cuadrado. Deberían ser iguales. Vamos a ejecutar el test y vamos a ver qué pasa. Pasa perfectamente. Vamos con el ejercicio número 29. Área del triángulo, base y altura. Esto ahora sí está bastante interesante. La función recibe dos argumentos llamados base y altura, de los cuales son números. Retorna el área de un triángulo teniendo en cuenta su base y su altura. Nosotros tenemos la base y la altura de un triángulo. Nosotros ya sabemos que el área de un rectángulo es la base y la altura y chau. Multiplicamos base por altura, la base por la altura, y eso nos genera, esta multiplicación nos genera el área total del rectángulo. Si a nosotros nos dicen que estas dos partes son las partes de un triángulo, quiere decir que estamos generando un triángulo que es exactamente la mitad que el rectángulo que genera al hacerse la multiplicación. Entonces, si nosotros generamos un rectángulo multiplicando, y vamos a empezar a escribir return base por altura, nosotros estamos generando acá no el triángulo, sino un rectángulo que tiene esa base y esa altura. Pero sabemos que el área, tranquilamente, la podemos obtener del triángulo dividiendo ese rectángulo en dos. Si nosotros ejecutamos el test, bien, yo lo que hice acá es explicarle exactamente con estos paréntesis a JavaScript lo que quiero que haga primero. Primero quiero que te multipliques base por altura, ese resultado dividímelo por 2 y ese resultado es el que vas a retornar como resultado final. Efectivamente corrió perfecto. Vamos al ejercicio número 30. De euro a dólar. Bueno, nos dicen que esta función recibe euros. Ok, debes calcular el valor recibido como argumento, el euro, pasándolo a dólares, suponiendo que un euro equivale a 1.20 dólares, 1.2. Retornar el valor en dólares. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar ese euro y lo vamos a multiplicar por ese valor que nos están dando de dólar. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que tenemos un euro y lo multiplicamos por 1.2, que es el valor que está valorizado, lo que nos va a devolver es 1.2. Un euro por 1.2 nos va a dar 1.2, porque tenemos un euro. Esa es la paridad. Perfecto. Si tenemos 2 euros, va a equivaler a 2.4 dólares. Y estamos hablando del resultado en dólares. Entonces, esta multiplicación es suficiente para que nos dé el euro y con esta transformación, con este valor que nos da en transformación, obtengamos ese euro cuánto en dólares es. Si nosotros ya con esto que hicimos ejecutamos nuestro test, vamos a ver que da todo perfecto. Igual lo chequeamos. Pasó de manera correcta. Vamos al ejercicio número 31. Acá nos dicen, ojo, nos están aclarando que tenemos que utilizar el objeto global mat.
Mat nos viene nativo con JavaScript, con algunas herramientitas, algunos métodos bien interesantes. Métodos son funciones, ya vamos a ver todo ese tema. Son funciones que nos ayudan a hacer un montón de cosas adentro de JavaScript. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Elevar al cuadrado y nos pasan un número. Ojo con eso. ¿Qué es esto de elevar al cuadrado? Nosotros tenemos en el código que usar este mat, como nos dice. Entonces, hacemos return. Vamos a usar el mat, punto, y vamos a ver que tenemos un montón de opciones acá, pero un montón. O sea, empezamos a buscar, vamos a ver que tenemos el save, el floor, tenemos de todo por acá. Pero tenemos uno que a nosotros nos va a venir muy bien en este momento, que es el matPow. Vamos a escribirlo directamente. El matPow es el que se encarga de hacer el elevado a, el cuadrado en este caso, pero a cualquier otro número. En este caso, como es al cuadrado, es al 2. Ahí está. Y voy a explicar un poquito cómo funciona. Fíjense que tenemos que vamos a devolver el resultado de esto. ¿Qué hace esto? Esto es un objeto que por dentro tiene una función. Ya van a ver eso más adelante. Y esta función, si nosotros le pasamos de argumento el número que nosotros queremos elevar y a qué lo queremos elevar, nos va a dar el resultado de haber hecho eso. Entonces, si yo ejecuto test, nos pasa perfectamente. ¿Hay otra forma de elevar un número al cuadrado? Sí, hay otra forma. La otra forma sería decir número por número. Porque elevar un número al cuadrado es que se multiplique por sí mismo una vez. Es como 2 al cuadrado es 2 por 2. Si nos llega un 2, num por num es 2 por 2. Entonces cumpliría más o menos la misma función. Pero no le estaríamos haciendo caso que nos están diciendo que utilicemos el objeto global mat. Así que vamos a dejarlo como estaba, no vamos a ser muy rebeldes, porque además el hecho que nosotros podamos elegir a qué lo queremos elevar nos viene muy bien y más seguramente para el ejercicio siguiente. Vamos con el ejercicio número 32. Tenemos elevar al cubo. Recibe un argumento llamado num, lo mismo, pero en vez del cuadrado ahora es al cubo. Y tenemos que también utilizar el mat. Es exactamente lo mismo, return, hacemos el matPow y le pasamos primero el número que queremos elevar y después al cubo es al 3. Ejecutamos nuestro test número 32 y vamos a ver qué tenemos. Pasó perfectamente, eleva al cubo de manera correcta. Vamos al ejercicio número 33. Recuerda que debes utilizar el objeto mat. Seguimos jugando con el objeto global mat. Este nos manda, ojo, el número y el exponente al cual vamos a elevar. O sea, ya no es más cuadrado, no es más cubo, ahora ellos mandan un número y al que se le ocurra a ellos. Entonces nosotros lo mismo, return mat.pow y le pasamos el número, como siempre, y en vez de pasarle manualmente el exponente, le pasemos el exponent como nos viene escrito en el argumento. ¿Lo escribimos tal cual venimos citando el primer argumento? Bueno, citamos el segundo para que funcione en conjunto. Ejecutamos el test número 33 y nos dice que pasó perfectamente. Vamos al número 34, estamos ya casi terminando. Tenemos entonces función redondear número. También hay que utilizar el mat. Mat tiene, vamos a return mat.round. Round nos viene perfecto para hacer el redondeado de un número. Este redondeado de un número es, por ejemplo, si vos tenés 5,4 te lo va a dejar en 5. Si tenés 5,7 te lo va a dejar en 6. Va a redondear para donde le quede más cerca y va a eliminar los decimales. Tan simple como eso es lo que hace matRound. Le pasamos el único argumento que es el número que necesita redondear y ya con eso estamos. Ejecutamos el test número 34. Pasa perfectamente. Vamos con el 35. Nos dice redondear hacia arriba. Y también tenemos que usar el objeto global mat. Sin ningún problema. Return mat.sail techo y le pasamos el num. Esto hace que, por ejemplo, si vos tenés un 9.4, en vez del round que te lo tira 9, el sail, si estás pasadito un poquito de decimales arriba de un número, ya te lo va a pasar al número siguiente, al techo. O sea, de 9.1 te lo va a pasar a 10.
De 9.8 te lo va a pasar a 10. De 9. Cualquier cosita extra que le sobre, te lo va a pasar al 10. Ese es el Math Sale. Si nosotros ejecutamos el test de la 35, pasa perfectamente y nos vamos al 36 y final de todos estos ejercicios de C5. Número random. La función número random debe generar un número al azar entre el 0 y 1 y retornarlo. Ahora parece una pavada, pero ya van a ver que nos va a servir un montón esta herramientita, este método de math. Return, tenemos que usar math, y nosotros lo que vamos a usar es el random. Y acá adentro no hay que poner nada. Con el math random de esta forma, nosotros generamos un número desde 0 incluido hasta valores anteriores al 1. O sea, 0.99967, lo que sea. O 0 mismo, o 0.3, o 0.40. Todo incluyendo el 0, pero sin incluir el 1. Ya con esto debería ser suficiente. Vamos a ejecutar el último, que es el número 36 de los tests, y lo pasamos. Entonces, resumiendo, nos acabamos de llevar puesto a C5 Fundamentos JavaScript y ya van a venir los siguientes. Voy a seguir C6, C7, C8, C9. Voy a estar haciendo todos esos ejercicios del prep de Henry y los voy a estar haciendo en videos separados. Este lo hice en un solo video porque son muy cortitos, a pesar de que son 36, pero me parecía mucho más simple lanzarlos todos, este C5, lanzarlo todo en un video gigante, y ya nos sacamos este problema de la cabeza. Los próximos sí los voy a estar dividiendo en subvideos por cada uno de los ejercicios seguramente. Espero que te haya gustado las explicaciones, que hayas encontrado algún valor extra que solo poner lo que te dicen que pongas y nada más. Si estás buscando en ChatGPT, capaz que te da la solución, pero hay algunos datos extras tan lindos de saberlos. Entonces, bueno, cuando quieras, puedes seguir viendo mis videos acá en el canal para seguir preparándote para tu carrera. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video del canal Te lo digo en código.